Empresarial, y me da gusto saludar esta mañana a un buen amigo, Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México y presidente de la American Society en México. ¿Cómo estás, querido Larry? Buenos días. Muy bien, Rodrigo, qué gusto saludarte. Larry, bueno, pues van a lanzar la primera convención nacional, binacional, perdón, de la relación obvio México-Estados Unidos. ¿Cuándo es primero, Larry? Y además tienes una plana completa de funcionarios, expertos, etcétera. Cuéntanos de ella, por favor. Con todo gusto, pues va a ser el martes 6 de septiembre, ¿no? El American Society es una organización totalmente apartidista, donde hay republicanos, hay demócratas, ¿no? Pero la realidad es que estamos lanzando esta iniciativa muy comentada con el presidente honorario, que es el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, con la idea, Rodrigo, de poder unir esfuerzos de la iniciativa privada. Por eso vienen presidentes de grandes empresas mexicanas, presidentes de grandes empresas americanas para dialogar en un ámbito abierto, ¿no? Hemos estado invitando al público también para que asista. Por cierto, mañana es el último día que pueden comprar sus entradas, pero la realidad es que queremos que haya también el sector educativo. Vienen presidentes de instituciones educativas estadounidenses también para hablar sobre el tema de educación y cómo promover que haya más estudiantes mexicanos en Estados Unidos. Y vienen líderes de ámbito social, ¿no? Dos ONGs muy importantes, sus fundadores en cuestión de materia ambiental, y bueno, cantidad de directores generales y presidentes de empresas americanas aquí en México también van a estar Claro, reunidos. y me parece va a estar el canciller, la jefa del SAT, la secretaria de Economía, etcétera. Exactamente, también vamos a tener a varios subsecretarios. La idea es que también gobierno participe, que estén presentes. Vamos a tener un mensaje del presidente de los alcaldes de Estados Unidos, el alcalde Francis Suárez de Miami. De igual forma, el secretario de Estado nos va a estar dando también un mensaje videograbado. Y la realidad lo que queremos es que sea un foro abierto, Rodrigo, un foro en donde se pueda discutir ampliamente lo que es la relación bilateral, cómo crecer el comercio. Por eso hemos invitado, por ejemplo, al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, al presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, con Camín, que va a estar ahí, y también va a estar el presidente de la Cámara de Comercio de Texas, porque Texas es el estado donde, pues, que México tiene el mayor comercio, ¿no? Una tercera parte del comercio bilateral total es solamente Texas. Entonces, por eso invitamos al presidente de la Cámara de Comercio de Texas. Y de igual forma, el think tank, ¿no? El centro de análisis más importante de todo el estado de Texas, va a estar ahí, pues, hablando de los temas coyunturales que afectan a Texas y México, porque pues México, la frontera más grande que tiene es con el estado de Texas, que representa el 70% de la frontera México-Estados Unidos. Y más bien interesante el caso de Texas, como lo mencionas, Larry, porque de repente hay superávit comercial de parte de Texas con México, ¿no? Veía, obviamente, el turismo. Del turismo internacional que tiene Estados Unidos, el primer lugar son canadienses, el segundo lugar mexicanos, pero obviamente para Texas el primer lugar son mexicanos, ¿no? Entonces es una relación simbiótica la que tenemos con Texas, que además es la segunda mayor economía estatal después de California, otra de las economías con las que México tiene una relación muy profunda en lo comercial, en lo económico, en lo social. Y entonces, qué bueno este tipo de foros, sobre todo porque, pues eso, ¿no? Ya la relación México-Estados Unidos tiene un nivel de profundidad muy importante, y a veces pues se dan situaciones, por ejemplo ahora como algo natural, yo creo, del TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, pues llamada consultas, y va a ser interesante ver cómo lo está viendo el sector privado, esta parte en donde hay diferentes energéticos, ver las señales que pueda dar ahí, por ejemplo, la Secretaría de Economía en términos de cómo va avanzando, ¿no? Porque ya ha tenido los primeros puntos de contacto, ha dicho, obviamente, y yo creo que está en el interés de todo, evitar llegar a los paneles, pero bueno, todo eso seguramente ahí, tanto a nivel pasillo como a nivel de lo que van a estar diciendo los oradores, pues va a ser fundamental. Y tú, como buen conocedor de la relación, Larry, ¿cómo la calificas y en qué momento está la relación México-Estados Unidos?
Claro, pues mira, las cosas van caminando, ¿no? Sin duda, el comercio bilateral sigue creciendo a doble dígito, y gracias a los empresarios, ¿no? Eso sí hay que comentarlo, gracias a los empresarios mexicanos, estadounidenses. En esta primera convención binacional traemos CEOs de empresas muy importantes estadounidenses, particularmente le vamos a dar el premio a uno que es un CEO mexicano manejando una empresa enorme estadounidense, pero yo creo que en la ¿Quién es él, relación, Larry? él es Mauricio Gutiérrez, el CEO de NRG, que es una de las Ah, empresas principales de Texas y también una de las más grandes de Estados Unidos. Entonces, ahí voy a tener el gusto de presentártelo, mi querido Rodrigo, porque es la verdad, un impresionante CEO que maneja esta empresa. Y de igual forma, pues estos son los encuentros que se tienen que dar, esta relación claro. bilateral, la verdad, seguirá creciendo, ¿no? Y lo que se necesita es que pues también los actores políticos estén en el mismo canal que los empresarios. Sí, yo creo que eso es fundamental. ¿Cómo interpretas la visita de Anthony Blinken justamente, pues en un momento importante, ¿no? Porque ya se ha señalado obviamente, algo que preocupa a Estados Unidos y que nos preocupa a todos es el tema de la seguridad. Ahí hubo un pronunciamiento interesante del embajador Ken Salazar, eso por un lado, y dos, porque, bueno, el presidente ayer en su informe, su cuarto informe de gobierno decía, pues la relación con Joe Biden es buena, etcétera, pero pues sigue estando ahí este punto en donde va a hacer alguna postura. Yo considero que pudiera ser anticlimática en términos de la expectativa que se ha generado, vinculado al TEMEC, etcétera. Y en ese contexto, pues viene ni más ni menos que el secretario de Estado, que es pues quien formula la política exterior de Estados Unidos, es una figura de primer orden. ¿Cómo la interpretas? Pues mira, yo creo que es importante para Estados Unidos esta relación con México. Sí hay mucho trabajo por delante, hay retos, tú dices seguridad, ¿no? También el narcotráfico. El estado de Texas ha venido presionando muchísimo a la federación porque a diferencia de México, pues en Estados Unidos cada gobierno estatal tiene su propio poder y su propia soberanía. Entonces el gobierno de Texas ha venido presionando mucho a la federación, al gobierno de Joe Biden, ¿no? Los senadores, el gobernador. Bueno, pues esta es parte de esta señal, por eso nosotros queremos en esta primera convención binacional, Rodrigo, poner mucho énfasis en Texas, ¿no? Porque está muy bien tener buena relación con Joe Biden, pero no es suficiente, mucho menos en la relación México-Estados Unidos. La relación con Texas es fundamental, lo he platicado con el gobernador Abbott, inclusive, y el gobernador Abbott, una vez pasando esta campaña, que en noviembre es la elección en Texas, pues le interesa mucho estrechar todavía más lazos con México y no nada más con los gobernadores fronterizos. Claro, sí, es que hay una prosperidad compartida, ¿no? O sea, es decir, la vinculación con Texas, he revisado algunos datos y obviamente cuando México entra en recesión, pues Texas la pasa mal, porque finalmente es una economía muy vasta, es un estado enorme, casi diría, cuando lo he medido es más o menos del tamaño de Francia, para que nos demos una idea, territorialmente hablando, de lo que significa Texas. Es realmente casi un país, digamos, cuando uno está por allá y dice, ay, bueno, pues aquí voy a Dallas, pues es como ir de aquí a Monterrey, más o menos, o sea, es enorme. Pero claramente, si bien es una economía que tiene una potencia doméstica importante, que obviamente para los Estados Unidos la parte energética, en fin, tiene muchas vocaciones, que además, por ejemplo, zonas como Austin se ha colocado como un hub tecnológico bien interesante. Ahí está Elon Musk, que ha puesto su Gigafactory, Intel, que está haciendo inversiones bien importantes, pero que sin duda ahí el acoplamiento, digamos, con México, pues le resulta muy útil a Texas desde el punto de vista de la actividad industrial, ya decía yo, del turismo, del energético, etcétera. Y creo que vale mucho la pena visibilizar esa relación, particularmente con ese estado, porque ambos estamos muy vinculados. Obviamente hemos visto el tema migratorio, fronterizo, que de este lado se ha interpretado como un asunto más pensado en las campañas, pero que también, como ya lo dices, es una realidad, ¿no? El tema de la seguridad en la frontera, porque ahí la viven finalmente y es clave. Sí, no, totalmente. Y el número de mexicanos o mexicoamericanos que están en Texas también es muy importante. Están totalmente vinculadas y mira, necesita acercamiento también por parte de Texas a México. Eso lo he platicado con el secretario de Estado de Texas.
Creo que hay que hacer todavía más, ¿no? Por unificar esfuerzos, porque Texas representa mucho para México, pero también México representa mucho para Texas, ¿no? Y tú bien lo apuntas, en cuestión comercial, sin duda es muy importante. Y Texas ha venido ganando mucha de la inversión que a lo mejor se pudiera haber venido a México, pero pues México no ha ofrecido el Estado de Derecho, que vamos a platicar en esta primera convención binacional también, ¿no? El nearshoring, que es tan Claro. importante para los empresarios de traerse inversiones de Asia hacia pues, a este hemisferio, y ahí México tiene una oportunidad, vamos a estar tocando ese tema en la primera convención binacional también. Entonces, queremos abordar temas muy puntuales, Rodrigo, y la sustentabilidad, porque las Claro. empresas pues están buscando que en sus plantas tengan energías renovables al 100% prácticamente. Sin duda. Pues Larry, te mando un gran abrazo. Nos vemos el martes en esta convención binacional. Enhorabuena por su organización. Siempre es un gusto hablar contigo, mi querido Larry. Te mando un abrazo. Al contrario, muchas gracias, Rodrigo, y nos vemos el martes. Vamos a hacer un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más.